Muy buenos días, nos encontramos nuevamente en un nuevo programa y nueva temporada de La Palabra y su Sombra. Hace tiempo que quería retomar este proyecto. Pasaron cosas en medio, tuvimos que frenar. También hay tiempos para aprender, para escuchar y hay momentos para hablar. A uno le gusta hablar, pero hay que primero también meditar un poco en el silencio. Así que luego de algunos otros recorridos, estuvimos con publicaciones, exacto, formando grupos y otras cuestiones, y buscando trabajo también, ampliando siempre uno tiene que trabajar y hacer tiempo en eso. Decidimos volver, y nada menos que con una fuerza renovada gracias a la compañía de Juan Papacidero, a mi compañero que nos va a estar acompañando. Se supone que ya sos parte de esto oficial, ¿no? Eso me dijeron. Así que espero que permanecer. Claro, si aceptamos el contrato, como querés, te quedás. Por supuesto. Sí. Así que nada, la intención es esta, es volver a hacer lo que hacíamos un poco antes, que no era más que charlar, dialogar, hacer espacios de entrevistas, pero además espacios de volver a traer la filosofía, cosa que siempre hablamos con Juan, de esta filosofía que se ha quedado un poco en lo académico, en lo de análisis del detalle, en volver a hacer una filosofía del diálogo, como nació, ¿no? En la charla. Así que charlar y filosofar sobre temas. Y bueno, y eso que contagie, que se expanda, que puede ser el mejor de los virus en estos tiempos de pandemia. Posapocalípticos. Así que bueno, ¿qué tema nos convoca hoy? ¿O a qué venimos? No sé qué. Me parece muy bien. Bueno, la agenda parece que obliga a arrancar por el principio. Y el principio sería el arjé. Volver a preguntarnos por la filosofía, ¿no? Evidentemente hay algo ahí que no termina nunca de cerrar. Y bueno, un poco lo que nos propusimos hoy era jugar a retomar eso más lindo que nos enseñó Platón, el estimado amigo de Johnny, porque Johnny será amigo de la verdad, pero es más amigo de Platón. Debo aceptar la condena, pero más que amigo le llamaría maestro, porque si no da esa cosa de iguales y tampoco. No, el magíster. Bueno, y bueno, jugar entonces a ensayar la pregunta por la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Y jugarlo en los términos en que Platón jugaba. Con diálogos, con discusiones, con preguntas, con obstáculos, con repreguntas. Esa era un poco la consigna. Claro, siempre uno empieza y se vuelve un poco anquilosado esta idea de, bueno, vamos a empezar un programa de filosofía y va a decir qué es la filosofía. Y como para no caer un poco en eso, pero realmente volver a esa temática que a veces es necesario, esa presentación. Es inagotable. Es inagotable, y además porque a nosotros los filósofos siempre tenemos ese complejo de no saber quiénes somos. O sea, hay una especie de origen, un vacío inicial, no sé, de que siempre el filósofo quiso separarse. Yo creo que en definitiva es casi connatural. Ya Heráclito tenía que separarse de los otros, los que no entienden. Platón dedica un montón de diálogos o parte de sus diálogos a decir, no somos lo mismo que esos que fueron confundidos, como Sócrates, ¿no? Que fue confundido con un sofista. Claro. Y es un problema que el filósofo tiene que decir, ojo, esto no es lo que parece que es para el resto, para el vulgo. Esto es otra cosa. Y sin embargo no sabe muy bien qué es. Entonces, y uno lo reactualiza rápido en el encuentro con las personas que no cultivan la filosofía, aparentemente, y dicen, ¿y qué es eso? Y uno se encuentra en un momento muy difícil de responder a alguien que está fuera de este universo, responderle de qué se trata. Y es dificultoso. Bueno, sí, como que entre nosotros parece que está todo claro. Todos sabemos, o parecería, porque tampoco es tan claro. Pero cuando nos encontramos otra vez con el mundo, ese de afuera, que uno parece que a veces se aísla completamente, no es tan claro qué es eso de qué pasa ahí. Cuando te piden que expliques qué es la filosofía, se confunde con otras cosas que vamos a ver ahora un poco. Entonces, bien, pero ¿cuál es la diferencia de este programa con simplemente decir qué es la filosofía? Le dije a Juan, vamos a proponer definiciones
Y ya que soy un amante de estas metodologías y de la estructura platónica, dije, vamos a someterlas a crítica. Ponemos una definición y vemos cuánto resiste. El martillo. Claro, le damos. Vamos a ver cuántos rounds nos aguanta y si hay alguna que quede invicta, suponemos que es la definición victoriosa o será el consenso así socrático en donde quedará la victoria. Así que por eso tenemos algunos machetes. Esto no está planeado, cada uno eligió las suyas y dijimos, vamos a ver qué hacemos, ¿no? A ver qué sucede. Así que bueno, no sé si querés empezar, querés que empiece yo. ¿Quién juega la primera carta acá? ¿Quién es mano? Bueno, empiezo yo. Dale. Se dice que la filosofía es un saber sin supuestos. Nadie sabe bien quién lo dice, pues es una frase que está ahí, en el aire. ¿Qué opinas, Jonathan, de eso? Bueno, qué complicado. pero ¿Es efectivamente la filosofía un saber carente de supuestos? no es lo que opine yo, vamos a someter la crítica. Ok. Como casi parafraseando a Platón en el Téteto, si esto es un hijo que merece nacer y seguir adelante, ¿O no? Haremos un ritual así de bautismo, y si no, bueno, habrá que desecharlo. La pregunta es, bueno, si lo que lo define es no tener supuestos, ¿hay otro saber que no tenga supuestos? O sea, ¿hay otros saberes sin supuestos, primero? Pensamos en la física, ¿cuál es el supuesto de la física? La realidad material, las leyes de la naturaleza. Que existiría una realidad material, ningún físico dudaría de ello. Con independencia de la voluntad humana. Claro, bueno. Sí. Hoy en día algunas teorías cuánticas como que parece medio que se meten en un lugar, un terreno complicado. Claro, que el observador interfiere. Exacto. Sí. La historia está llena de supuestos. Para mí no... Para ¿Hay mí algún supuesto en filosofía? Vamos a empezar a invertir. Yo lo pensaría al revés. Para mí no... Efectivamente, no es una ciencia sin supuestos. ¿Qué cosa la filosofía? No lo es. Sí, yo arrancaría de entrada. Ya, Pero creo que hay algo interesante en la definición que va más allá de eso. Sí. Y que tiene que ver con la capacidad de elegir los supuestos y de tratar de fundamentarlos. O de por lo menos partirlos a conciencia. sí, no sé si en el mejor de los elegirlos. casos. Claro, yo creo que es la única que se pretende, aunque sea tratar de ponerlo sobre la mesa. Aunque ya tenga su falencia en la capacidad, si es posible eso, ¿no? Pero, bueno, supongamos que la filosofía es la única que se pregunta por esos supuestos. O que pueden ser móviles. Uno a lo largo de la historia va yendo a diferentes autores, libros, sistemas y encuentra que, bueno, el supuesto que opera en Aristóteles no es el mismo que opera en Spinoza, o que opera en Hegel, o que opera en Schopenhauer o Wittgenstein. Por eso. Entonces hay diferentes supuestos. En cambio uno va a la física y salvo que haya una ruptura de paradigma, toda la física trabaja con un mismo Bueno, quizás supuesto. lo que permitiría pensar esto también de otra manera es esa vieja discusión, no vieja porque es bastante moderna, pero de si la filosofía es un saber situado. Claro. Si la filosofía es un saber situado, los supuestos van a derivar de la situación o van a derivar del tiempo, del espacio, de la cultura. Por algo está ese, que otra vez es muy académico, pero ese prurito de si vamos a estudiar filosofía antigua hay que entender griego, hay que entender la cultura, porque parecería que nos explicaría por qué llegaron esos pensamientos. Sí, bueno, ahí Esas podemos dimensiones. hacer rápidamente, ¿no? La ilustración, la idea del progreso de las ciencias y del conocimiento. El cristianismo en el medioevo había como marcos que sustentaban. Hoy en día la filosofía tendría supuestos, también siempre lo estuvo, entonces estamos de acuerdo que siempre lo estuvo, parte del tiempo. Para mí la diferencia es cuando la idea apunta a que, a diferencia de otros conocimientos, no ella sí se hace pregunta y trata de reflexionar o de ponerlos, en el mejor de los casos, sobre la mesa a los supuestos. Bien. Que otras por ahí pasarían más inadvertidos inocentemente. Comparto. Ahora creo que de todas formas, si uno piensa en las otras ciencias, quizás si bien no es lo normal, a veces se han planteado esos supuestos con los que trabajan. Lo que pasa que, bueno, a veces otra vez toca esto de si están haciendo filosofía o, ejemplo, la historia. La historia hay momentos que se ha planteado si lo que ellos leían, ¿por qué leer solo los hechos o los grandes acontecimientos de la historia de políticos? Claro, y de los estados, y no la historia como de los individuos, o los relegados, las minorías, que es la historia que empieza a ver después, posteriormente, o en los últimos años, está de las minorías. Y entonces han revisado los supuestos, ¿no? Pero parece que eso ya no es historia. Y no sé. Eso sería ya una historiografía o una epistemología de la historia. Pero estamos de vuelta en el lugar ese gris complejo. Parece que la filosofía incluye dentro de sí la pregunta por sus condiciones.
Sí. Y en cambio las otras disciplinas pareciera que lo pueden hacer, pero ya están haciendo metahistoria, metafísica. Bueno, metafísica justo tiene otra connotación, pero sería un saber por encima de ellas. Vos querés defender esa tesis, pero vamos a tratar de martillarla un poco más. No, martillemos. Para mí es falsa en la medida en que es falso, que no existen saberes ni actividades humanas, no existe en el orden del humano nada que no tenga supuestos. No, bueno, por eso, comparto. Desde el momento que salimos a la calle tenemos el prejuicio de que lo que dejamos afuera en el mundo sigue estando hoy cuando volvamos a abrir la puerta. Exacto. Toda actividad humana tiene. Por eso digo, pero hay que ser malos, hay que jugar a ser malos. Digo, a romper. Veamos, tratemos de ampliar ese aspecto donde decimos esto no funciona. Voy a que... porque uno cuando piensa en metafísica parece mucho más fácil de poner los supuestos ahí. Sí. Pero digo, uno se pone a leer los grandes autores de la filosofía, sí. Y yo qué sé, digamos, Platón ya parte del supuesto de que tiene que haber algo inmutable, algo que sea la verdad, algo y si bien hay momentos donde está esa retirada o esa reflexión de si parece que nunca duda realmente de la posibilidad de que exista algo que fundamente una ciencia verdadera, objetiva. Entonces, digo, quizás cuando hacemos metafísica pensamos más ese momento de la filosofía que busca esos principios. Pero en la ética, sí. La antropología... En la ética... En general ya no podría funcionar. En general, por lo menos la mayor parte de las éticas conocidas operan bajo el supuesto de libertad humana. Bueno, por eso. Entonces, y hay sobre el supuesto de una antropología humana. Bueno. Entonces ya cuando empezás a mover la filosofía un poquito en la antropología ramas, funciona sobre el supuesto de que o hay una naturaleza humana o no la hay. Exacto. Pero digo, esto no es igual al ejemplo de la historia que ponía. O sea, y uno dice, bueno, ahí está haciendo metahistoria. Y bueno, nosotros también hacemos metafilosofía a veces. Pero la filosofía aparentemente incluye dentro de sí la pregunta por sí misma. Yo rompo la tesitura del saber sin supuestos, pero me parece que la filosofía incluye dentro de sí la pregunta por sí misma. No, claro, entendemos que... no sabemos quién la dijo, ¿no? Pero quien haya planteado esto... Capaz solo Wikipedia. Bueno, esos sabios de antes, como se diría antes. Los sabios de antes que proponían esta definición tenían una intuición quizás acertada de esa actividad de la introspección filosófica, la retroalimentación, del intento de poner sobre la mesa lo no velado. Sí. O lo velado, digo, ¿no? Y que sería una diferencia. Pero bueno, parecería que con eso no alcanza. Creemos que no. Y además, si vamos a pie de la letra, tiene supuestos. Tiene supuestos. Quizás podríamos ponerle un parche. ¿Cómo es eso? A la definición, digo. Quizá pensar que es una ciencia que se hace cargo, o en el mejor de los casos, se haría cargo reflexivamente, concienzudamente, de sus supuestos. Bueno. Y eso podría ser un parche para solucionar esta... Vamos a intentar. No, en un momento, ya no me quiero extender esta definición, porque imagínate que ya nos vamos todo el programa con una sola, pero digo, pensaba en el tema de los paradigmas científicos de Kuhn. Exacto. Y digo, muchas veces todas las ciencias van trabajando con el supuesto hasta que hay una revolución interna que permite cambiar esos supuestos, pero parecería que es un proceso de todos los saberes. Sí. Historia, la matemática, la filosofía. Entonces digo, no es algo absolutamente distintivo si yo lo pienso en esta estructura. Sí, además los supuestos son de diferente grado y de órdenes. Hay más de un supuesto, claro. Más estructurales o más simplificados. Sí, comparto en que creo que hay un modo propio en que la filosofía ilumina esos supuestos o les da una prioridad mayor al intento de romper con esos supuestos. Se la recriminaría si no se preguntara un poco por ellos. Sí. Bueno, parece que... Sí. Bien. Bueno, Bien. Pasemos a la segunda. A ver, juego yo una carta. Segundo round. Bien. Tengo una definición que a mí siempre me gustó, pero me hace ruido, así que la comparto porque hay días que me despierto y digo, va por acá, y hay días que no. Está inspirada en un pasaje de las leyes de Platón, en donde se atreve a jugar o a tirar, aunque lo hace un poco con esa ironía que a veces le representa, de que la filosofía sería algo así como un juego del pensamiento o del pensar, un juego serio. O sea, no cualquier juego. O sea, hay juegos banales o que en definitiva parecería que en su ganancia y su pérdida tienen menos que... o hay menos apuesta. Pero la filosofía es uno de esos grandes juegos que hasta lo aconseja así como diciendo, es una actividad que estaría bueno dedicar la vida y hasta la vejez, cuando uno está liberado de las presiones sociales, dedicarse a eso como un pasatiempo. Ajá. ¿Qué pensás? Muchas cosas. Por un lado, el hecho de que sea una actividad lúdica
lo hace algo bastante irrelevante, es algo meramente distractivo para el entretenimiento del muchacho, de la muchacha, del joven ateniense. Hay algo ahí que me lleva a la gimnasia, ¿no? Como si fuese una especie de entrenamiento, de algo deportivo. Claro. Si es un juego, parece que debe tener reglas. Lo cual creo que nos obligaría como trabajo para casa ir a buscar a ver si es cierto que a lo largo de más de 2500 años se han cumplido ciertas reglas de ese juego. Ya empezamos. Ese es un punto, está bueno ese tema, es un punto claramente flojo de la... Si entendemos el juego como un sistema de reglas... Como algo que más laxas o más estrictas, pero bueno, hay que unas normas, claro. Pero habría que ver si se cumplen a lo largo de la historia, si todas las filosofías comparten... ¿Qué comparten? Bueno, en definitiva, ¿qué pasa? Esta definición me parece que no define del todo. Da una característica, quizás. Creo que es descriptiva. Claro. Es lo que uno puede ver pintorescamente cuando viene caminando y de golpe ve el ágora. Ah, miren, hay dos señores discutiendo, están jugando con el pensamiento. O vos lo decís desde el espectador afuera, pero desde adentro, yo muchas veces he vivido la filosofía como un juego. O sea, yo disfruto de esto. No, seguro. Juego a pensar. O sea, yo por eso a veces sí la siento en cuanto a descripción de qué me pasa con esto, es que yo siento que estoy jugando. Tengo la grata suerte de dedicarme a jugar a jugar este juego que descubrí a lo largo de la vida. Totalmente. Y me pasa que sí, pero bueno, claro, creo que no alcanza con eso. Pero... Parece que debería ser algo más la filosofía que un juego del pensamiento, porque evidentemente podría haber otros juegos del pensamiento. Un Sudoku. ¿No es casi un juego del pensamiento? Es cierto. Habría que otra vez darle un parche, un anexo. ¿Qué tipo de juego sería? Claro, me parece que... Creo que define el tipo de actividad o cierta característica de la actividad que tiene algo del enfrentamiento, de ahí hay oposiciones de uno con un contrincante, más si la pensamos como un diálogo. Habría eso. Pero creo que faltarían un par de notas al pie. Claro, quizás lo que tiene esto de interesante en el juego es eso de que la filosofía parece que siempre es una especie de partido de truco, ¿no? Uno tira y espera el contraataque, claro. Espera a ver cómo juega el otro. Intenta ver cómo predecir la jugada del oponente. Además, vuelvo, ¿no? Pareciera que esa definición supone siempre un otro. Sí. No que sea una condición necesaria, pero en general estamos acostumbrados que los juegos son de a dos o de más. Tiraste un temazo, güey. Porque el problema de la filosofía... Y claro. Ahí ya, bueno, habla de cómo entiende Platón la filosofía, por eso escribe en diálogo. Pero si uno se corre un par de siglos ya después... Casi que el resto de la historia de la filosofía, salvo contadas excepciones, no ha vuelto a escribir diálogos o a pensar dialógicamente. Pero siempre hay un otro en la escritura. Bueno, un otro como un lector. Claro, pero me parece que en el juego está... Y no solo como lector, sino también como toda la historia, la tradición con la que uno debate. Sí, pero me parece que se ha debilitado. O sea, no digo que no haya, porque evidentemente uno lee y encuentra, no sé, a Leibniz discutiendo con Locke, ¿no? Los tratados que van y vienen, las cartas, a Descartes con las objeciones que se le hacen. Hay evidentemente un otro, pero ese otro está bastante disminuido que el otro con el que discute Sócrates. Hay otra figura del otro bastante más... Sí, yo creo igual, yo lo pondría como una característica fundamental. Pongo un ejemplo, yo qué sé, en el Tractatus de Wittgenstein. Sí. Uno a veces hasta siente que está escrito de una manera que cuesta verlo como filosofía. Viste que esa cosa de proposiciones sueltas que parecen aforismos, que a veces Nietzsche tiene lo mismo. Sí. A veces a mí me pasa leyéndolo, digo, hay filosofía, pero a veces no sé si es filosofía eso. Me pasa esa cosa de que parecen aforismos, como podría encontrar uno en el, digamos, en los astros, en el horóscopo, sí, en una especie de sabiduría zen, y vos decís, ¿qué es esto? Porque falta esa idea de un desarrollo de argumentación en donde se está volviendo, peleando. Pero bueno, sí, quizás estamos jugando con una visión unívocada de la filosofía. Así que bueno, podemos dejar, si querés, definir y partimos a una tercera. Creo que siempre hay un otro, pero por eso hay diferentes grados o niveles. Bueno, vamos a aceptar. Vamos con una tercera definición posible. A ver, me toca a mí. Sí. Bueno, me gusta, ya que estamos en la antigüedad. Hay una de Platón que es muy linda y muy distinta. Vos la podrás ubicar mejor, si no. ¿Dónde se encontraba? Creo que en el Fedón, si no recuerdo mal. La idea de que la filosofía sirve como una preparación para la muerte. Claro. Como si fuese una tanatología. Un camino preparatorio para un abandono.
que está también en Plotino, esa idea, ¿no? De estoy conduciendo lo mortal que hay en mí a lo inmortal que hay en el universo. Es una definición que después quedó muy abandonada porque evidentemente está muy ligado a lo místico, a lo religioso. Sí. Reaparece otra vez en cierta mística con un Heidegger, podríamos decir. Bueno, claro. Pero a mí siempre fue una definición que igual de todas las... Si bien es la más famosa de Platón, usted sabe que a mí me gusta Platón, pero donde es muy canónico a mí... Claro, donde el Platón más citado a mí nunca me siento cómodo. Bueno, pero al margen de Platón, me parece interesante igual la idea de que la filosofía tiene algo que ver con el estatuto mortal del ser humano. Bueno, claro, desde esa lectura en cuanto... Como que es un saber propio de lo finito. Propio de lo finito y sí, bueno, no sé si siempre nos prepara para la muerte o si ese es el fin. Pero creo que está presente la mortalidad. Claro, lo que yo pondría en jaque o en duda es si es una preparación. Preparación en cuanto como si fuera que uno tiene que llegar con cierta victoria o llegar con haber cumplido ciertos pasos para una buena muerte o para una especie de premio tras la muerte, que es lo que está detrás de esa definición en ese diálogo específico. Sí. Eso es raro porque bueno, ya deja demasiado a lo que cada uno crea. Pero sí es cierto que decía Sócrates que la sabiduría es propia de los dioses y de ahí sale esta definición de la filosofía, como los hombres lo que podemos hacer es querer la sabiduría. Pero los dioses no filosofan. No. O sea, porque ya saben las ya cosas. Poseen, claro, nosotros somos los que no. Entonces, la filosofía es propia de los mortales porque estamos del otro lado del telón. Ahora, otra vez, suena como la anterior definición. O sea, da una linda imagen. Sí, creo que es a lo sumo un rasgo de entre los muchos que puede ocuparse. Es cierto que el tema de la muerte o del tiempo, que van de la mano, es un tema fundamental en la filosofía, o muy importante, pero evidentemente no es el único, y no justifica que circunscribamos su definición a atar ese lugar. Y menos que menos saber si nos prepara. Hay ciertas filosofías que sí lo han hecho. Pienso, por ejemplo, en cierto estoicismo, en Séneca, hay una preparación. Son casos muy pero son casos excepcionales y también es un momento donde, quizá por fortuna, hay mucho más diálogo con otras tradiciones no filosóficas. Bueno, religiosas, místicas, decir, ¿no? literarias. Esto de la preparación para la muerte, sin una mirada religiosa, o sea, digamos, hay otros saberes que lo hacen, que ya matarían la definición, digamos. Uno podría decir que el cristianismo es una preparación para la muerte. Claro. Y funciona también. No es específico entonces. Claro, me parece que si bien un cristiano diría no es solo eso, pero tampoco la filosofía es solo eso. Porque también tenemos una ética y una política, o sea que todo esto es para la vida, pero siempre en vistas de la muerte o la trascendencia. Y eso está en otras. Sí se distancia de la física, que es un saber solamente desde este lado. O sea, bueno, ahí podría entrar la idea de Hannah Arendt, ¿no? De la idea de que la metafísica tiene que ver con la muerte, claro. Con la experiencia del límite. La muerte como metáfora, no sí o sí la muerte, pero sí de la sensación de la incompletud, de que hay un freno, y en cambio la política tiene más que ver con la vida, con la potencia, con el crecimiento. Bueno, bien. ¿La tercera derrocada ya? Sí, yo creo que sí. Vamos con una última y vamos si hacemos una pausa o si dejamos para otro capítulo esto. Una para usted. Tengo varias, así que vamos a ver qué podemos elegir bueno, pero hay muchas que tienen algún... Pero vamos a ir con una complicada. Voy a ir con una más polémica y más moderna, porque tengo varias que tienen ese espíritu antiguo. Pero, a ver. ¿Qué pasa si la filosofía es un saber o ciencia en desuso? Cuyo objetivo primordial era definir o pensar lo real en sí. Pero podríamos decir que luego de una época de la ciencia moderna, eso ya no tiene ningún sentido. Tratar de buscar que lo real se sustente en otra cosa anterior a eso, o en un plano metafísico, como bueno, después de Kant ya no tiene mucho sentido que la ciencia intente buscar ese camino, sino que la ciencia tiene que sostenerse o es autosuficiente, y que por eso es un saber que ya no, primero que ya en las currículas, en las universidades, o sea, nadie se sentiría un científico siendo un filósofo, cuando otra época tenía una correlación, ¿no? Lo diré porque me parece que a veces está este pensamiento de que la filosofía... y hasta los filósofos actuales, y ahora tiro una crítica así camuflada, digo, yo leo los filósofos actuales y son casi sociólogos, son antropólogos, y como que esa idea de preguntar ya por la esencia, el ser, luego de Heidegger, que fue un bicho raro, ya no tiene, porque en definitiva es como que parece que es algo que ya se abandonó
porque está el supuesto, podríamos hablar de un supuesto de la época, de que, bueno, en definitiva ya eso no tiene un camino que lleve a ningún lugar. Y el recto camino de la ciencia sería preguntarse o tener un espacio de trabajo más reducido. Por el cómo, no por el qué. Claro, la filosofía tiene que preguntar por estos supuestos históricos y desentrañar cómo estamos jugando las cartas hoy en día. ¿Cuál es el mapa de juego de la actualidad? Hice una especie de sociología metafísica. Claro, una epistemología quedaría. Bueno, claro. Y bueno, no por nada ha tenido gran auge en el siglo XX, exacto, la filosofía y las ciencias, que era algo bastante menor. Son las tres ramas en las que se separó, ¿no? Psicología, sociología y, digamos, epistemología. O sea, la filosofía como que se desmembró en eso, que son los lugares de aplicación real. Y los otros lugares ya quedan abandonados, porque es una especie de mística o es algo como lo que esto de la preparación para la muerte. Ya no nos dice nada y parece que fueron desvaríos de la razón. Es una visión muy del positivismo, medio de esta idea del progreso y que la filosofía... Sí, acá a lo sumo su capacidad tiene que ver con la de compendiar, ¿no? Reunir, que eso es el positivismo. Era otra definición, es otra idea, pero creo que va de la mano. Combina, claro. No se reduce a reunir los principales aportes de las diferentes disciplinas. Otra cosa que uno lo ve mucho en los filósofos actuales, que de golpe parecen que son tipos que saben de todo. Viste que uno se encuentra con Byung-Chul Han, Agamben, y estos tipos te empiezan a hablar de una Biblia hebrea en el siglo VI, te lo mezclan con, no sé, un reloj de tiempo en no sé dónde, y vos decís que es una especie de gran museo en donde te dicen, bueno, todo esto tiene un sentido desde acá, y una clave de lectura te dan. Me queda esa sensación. Bueno, yo tiré la definición, ahora usted haga lo que quiera con esa. A mí no... Ya la idea de la de ciencia en desuso... Fue crítico. Fue como para propósito, para decir... Me parece... Dos cuestiones. Como la alquimia... Primero que la química actual, ¿no? O sea, es una cosa así. Claro. Es el ancestro perdido, ¿no? Como si fuese el eslabón perdido. Me parece que lo de la ciencia en desuso, por una parte, la idea del desuso, creo que es falsa. Se sigue produciendo filosofía. Eso es una realidad. Guste o no nos guste lo que se producen cosas cuyo título, cuya serie en la colección editorial dice filosofía. Se autoproclama para sí filosofía. Después podríamos discutir si nosotros le incluiríamos o no dentro de nuestro universo simbólico. Y lo del desuso en cuanto que uso, en cuanto que utilidad, me parece que conecta de algún modo con otra idea que está dando vueltas, que es la de una ciencia inútil. Claro, que está en esa mirada del positivismo. Y que por una parte intenta ser ofensiva por los lugares desde donde viene. Viene desde los regímenes de la utilidad, ¿no? De los que viven en función de lo útil, lo rentable, lo instrumental. Creo que la filosofía es auténtica. No le molestaría. Ya empezamos con un problema de otra vez. Digo yo, que no le molestaría considerarse inútil por cuanto que está fuera de los circuitos de la utilidad. Y creo que es cuando a veces se confunde, cuando se evoca los pasados antiguos y se habla de Grecia, nunca fue útil la filosofía. Y siempre, o casi siempre molestó, salvo cuando estuvo amparada a la sombra de algún soberano. Pero siempre tuvo una pretensión de aplicación, me parece, ¿no? O sea, sí, pero bueno, Platón siempre quiso en la política, cada vez que quiso falló. Sí. Pero claro, tiene está esa pretensiones cosa de imponerse lo real, pero me parece que siempre ha funcionado desde otro lugar, porque tiene que ver con el espacio de preguntas que desbordan las experiencias cotidianas, las toman y las rebalsan. A mí ya eso igual es una corazonada, esta cuestión. Me parece que hay otro lugar más interesante para la filosofía que el de meramente compendiar estas nuevas ciencias. Primero que ellas no la reconocen a ella y ella no reconoce a aquellas. No hay como una trabalengua. Pero es una definición complicada. ¿A vos qué te molesta de la definición? No, que si es posible. El problema, lo que me molesta es si es posible o si tiene algo de verdad para decirnos, ¿no? Me parece que cuando uno mira la realidad actual de la filosofía, a veces tiende uno a pensar que hay algo de esto que parece real. O sea, la filosofía hoy en día es el último personaje al que llamarían en un comité científico para resolver algo, ¿no?
O para pensar algo, Ajá, ¿no? O sea, es ese saber que en definitiva, si bien siempre, ahí compartimos, fue esa cosa desentendida o medio alejada, al menos cuando estuvo parada, excepto cuando estuvo casi como teología y en una estructura de pensamiento diferente, pero en general ha estado en un costado. En general sí, ha sido esa cosa medio incomprendida, pero hoy en día más todavía, porque antes era incomprendida, pero casi que era el saber que acompañaba la ciencia. O sea, la academia en definitiva es una gran universidad o escuela de científica, y grandes avances científicos han venido acompañados de filósofos, y era como que estaba ahí. Ahora, se le han cortado ciertas áreas de incumbencia, es cierto, se le ha restringido, quizás con eso ha recuperado lo más específico que tenía, o quizás no, pero también hay algo, ¿no? Me parece que está la mutación a lo largo de la historia. O sea, la filosofía evidentemente no es lo mismo que era hace 20 siglos o más o menos. Y ahí viene el punto de lo real, un real en sí. Iba a eso, yo puse lo real en sí. Y hoy es un supuesto ya derribado, exacto. A grandes términos. En verdad, ¿qué quiere decir esto? Que una filosofía sin metafísica, o que la filosofía era metafísica. En verdad esta definición apuntaría que la filosofía, lo central, tiene que ver con la metafísica, con esta pregunta de lo real, y que es una pregunta que hoy en día no tendría utilidad, porque preguntar por lo real como algo que sea un sustento, un sustrato, una sustancia... pero quizás es otra la pregunta de la metafísica. Bueno, puede reinventarse. Bueno. Ahora estoy leyendo, yo te he contado, a Dardo Escabino, que habla sobre algo que me parece que a este punto viene, de que la metafísica, en realidad, más que sobre lo real, se pregunta por el origen, por el arjé, por el fundamento. Y en definitiva creo que esa pregunta sigue perdurando. Aún los que niegan lo real siguen buscando un arjé, un origen, un fundamento. Pues podremos discrepar en qué fundamento encuentran unos y encuentran otros. Sí, bueno, está muy bien esa definición. Me voy a la idea de que, bueno, quizás es cierto, desde el siglo XVIII en adelante, la convicción de que hay una realidad que sea independiente de nosotros, o que sea cognoscible, o que no sea una construcción, bueno, es difícil de sostener para grandes grupos, salvo pequeños aislados que se mantienen marginales dentro de la marginalidad de la filosofía. Pero ¿cuál es el espacio? El problema es ¿cuál es el espacio de la filosofía? Si, pongámosle, si hoy estamos en la era de lo protagórico, de que el hombre es la medida y que el fundamento último es la conciencia, el hombre, la perspectiva, bueno, si ese es el fundamento, que es lo que yo a veces me pregunto, ¿cuál es la diferencia de eso con lo que podría aportar la sociología? ¿Cuál es el espacio del filósofo? En definitiva la filosofía no es sociología entonces, porque es formas de ver cómo la estructura de lo social genera realidades o organiza la realidad, y eso voy a que si bien ya la sociología es polémica porque quizás es una rama, yo a veces pienso que la sociología es un tipo de filosofía con cierta pretensión científica y que sabemos que sale del positivismo, pero me queda esa sensación de que bueno, si esto es el fundamento, o sea, el fundamento es el hombre, no hay filosofía. Pero parece que hay diferentes estudios acerca del hombre. El estudio sociológico tendría que ver con estudios del hombre en sociedad, de las relaciones, de las conexiones del hombre en su convivencia con otros, y que la filosofía estaría buscando otra cosa en el hombre, otro tipo de preguntas. Y que además la filosofía puede entonces permitirse el lugar de criticar y de impugnar ese orden, me parece. Puede, en nombre de un orden superior, que fundamente, que encuentre, que quiera descubrir y que quiera apostar por él, impugnar el orden actual. Sí. Mientras que la sociología pareciera ser que puede ser descriptiva, cuanto mucho interpretativa. Pero no que tenga esa atribución, que la filosofía se ha atribuido, quizás injustamente, pero se le ha atribuido, de poder ser el dedo que señale. Estamos en tiempo, ya me termina el capítulo, pero sacando eso, sí. A mí me pasa, no sé si te da la sensación, pero o sea, yo ando ahora diciendo mucho a Byung-Chul Han, ¿no? Y que ya me pasa con estos pensadores actuales nuevamente, que uno dice, yo siento que la filosofía debería, otra vez vamos a plantear que ya estamos con un preconcepto de la filosofía, o sea, para mí la filosofía debería ser intempestiva, atemporal, universal. Lo que dijo Aristóteles, lo que dijo Platón, hoy en día nos habla de diferente manera, sí, no es que, bueno,
ahí tendría un sentido propio cuando hablaba de usía, por lo que quería decir en su contexto, pero a cualquier persona le es importante saber qué es lo realmente importante de algo o qué es lo realmente real de algo. El fundamento de algo es una pregunta universal. Ahora, yo, para poner un ejemplo, digo, no sé, el problema del neoliberalismo y cómo se reestructura en las redes sociales, sí. En 1000 años va a tener sentido. En 200 años va a tener sentido. ¿Tendría sentido para un hombre del pasado? ¿Hasta dónde eso, me pregunto, hasta dónde eso es filosofía? Pero pueden convivir. O es como que se usa la filosofía como una herramienta al final. Porque me parece que ahí está. O sea, Byung-Chul piensa, hace conexiones filosóficas o hace una especie de metodología filosófica, pero está jugando en la cancha de la sociología. Y eso es lo raro. Es, yo qué sé, es como vamos a jugar al truco con carta de póker, pero raro. O sea, uno ve que hay relaciones porque de golpe te conecta con Heidegger, pero en definitiva su problema real no es un problema reconocido en la historia de la filosofía, es un problema actual, totalmente sociológico, totalmente de nuestras sociedades. Sí. Y ahí no es si la democracia, la monarquía, o sea, yo qué sé, son problemas universales, cuál es la forma de gobierno más perfecta, sino cómo el ser humano actual está siendo modificado por los medios, las redes y el capitalismo, neoliberalismo actual. A mí me suena que hay una distancia abismal entre pensar eso, yo qué sé, y la ética nicómaca es como, no sé qué pasó, pero hubo una brecha. Yo creo que hay un abismo casi entre la filosofía, lo que podríamos entender antes. Bueno, también ha habido en el siglo XIX el descubrimiento de la temporalidad y de la historia y del tiempo. Y si bien es cierto que hay cuestiones que no sé ya, pero que al parecer serían intemporales, hay muchas que son temporales. Entonces la filosofía tiene esa doble puja, me parece, entre pensar lo que trasciende el tiempo y que ya sería casi aceptar que hay una naturaleza humana, que justamente es lo que se niega a aceptar este presente. Bueno, eso estuvo siempre, digamos, cuando Platón expulsa a los poetas. Hoy en día no creemos que hay que expulsar a ningún poeta porque el rol del poeta es muy diferente, claro. Pero sí entendemos qué es lo filosófico detrás, que es el rol de la censura y si hay una habilitación para la censura, hasta dónde la libertad. Bueno, eso es un tema filosófico. Y lo otro entendemos que es un contexto. El problema es que hoy en día yo veo contextos. El tema, o sea, la filosofía habla de la contextos. tensión entre ambas, ¿no? Me parece que sí, hoy en día se ha hecho demasiado presente, es cierto, y se ha olvidado un poco la continuidad pasado-futuro, ¿no? Y esa temporalidad extendida. Sí es cierto que hay una búsqueda del fundamento, de la totalidad. O sea, hay una búsqueda de la totalidad en la medida en que se niega la totalidad. Mejor dicho, cuando Foucault, por ejemplo, habla de una construcción, ¿no? De que todo tiene que ver con construcciones históricas y demás, él cree que la totalidad del ámbito de lo que es se configura de ese modo. Entonces dice un juicio que se aplica a la totalidad de lo real. La filosofía busca siempre pensamientos integrales que abarquen todo. Esto del ser en tanto que ser, que diría Aristóteles, claro. Actualizado del siglo XX. Bueno, solo que niega que la totalidad exista. Claro. Hay como una tensión extraña y no sé si se comprende. Ahora, no entiendo, esto sería una de las definiciones que dejamos para después, pero por algo otra vez vuelve a una de las rasgos que parece que se sostiene, es esta visión de totalidad. Si bien en la totalidad puede ser que aunque hoy en día el supuesto sea que todo es fragmentario, claro, que no hay totalidad, que no hay uno, que todo es múltiple. Pero es como entrar a una habitación y encontrar todo un desastre, un desorden y decir, bueno, tratar de ver qué pasó. Después podemos decir, quizás no pasó nada, en verdad, directamente fue pensar si hubo un crimen o qué, o si fue un terremoto, o si en definitiva ya estaban las cosas así. Pero tiene esa imagen de encontrar el sentido de todos esos hechos, una conexión causal. Sí. Amplia y que englobe todo. Exacto. Bueno, estamos en tiempo, así que no sé si vos crees que esto ¿podemos seguir a hacer un capítulo 2 de esto? Yo creo que podemos tachar las que dijimos y recuperar las que quedaron. Bien, las mejores. A mí me gustó, me pareció interesante. La última, no sé al final si la refutamos o no. O sea, lo refutó ella. O sea, no sé si es una ciencia en desuso al final o cómo hacemos. Yo todos los días leo libros de filosofía y trato de pensar filosóficamente. Pero eso no quiere decir que vos no estés en desuso. Digo. En definitiva, uno está ahí. Yo qué sé, hay gente que se dedica a sacar escombros de civilizaciones viejas y no se puede vivir ahí adentro. Pero bueno, despídase usted del programa. Bueno, esto ha sido el primer episodio de la segunda temporada de La Palabra y su Sombra. Que Jonathan tuvo la gentil gracia de invitarme a que participe de acá a la posteridad, que no sabemos cuánto pueda durar esa posteridad. Y bueno, gracias por estar ahí del otro lado
y nos encontraremos próximamente con una segunda parte de estas discusiones sobre qué es la filosofía. Sí, no se olviden de comentar, de si les interesa algún tema que tratemos. Esto Por supuesto, a veces hay una dinámica que si no nos quedamos sin saber qué quiere el espectador, ¿no? El público. Sobre todo peleennos. Y también, eso la polémica alimenta esto. Exacto. Bueno, muchas gracias por estar ahí y nos estamos viendo nuevamente. Muchas gracias. Hasta luego.